En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿Qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Desde el domingo pasado estamos leyendo en los domingos el Evangelio de San Juan. Hemos interrumpido a Marcos. Marcos es el Evangelio que se lee en este año, en los domingos, pero como Marcos es el Evangelio más chiquito, entonces lo que se hace es meter una de las partes del Evangelio de San Juan en algunos domingos, porque San Juan es un evangelio extenso, entonces meter algunas partes para completar lo que son las 34 semanas del tiempo ordinario. Entonces hemos iniciado con el capítulo 6, con el famoso discurso, el pan de vida, que comienza este capítulo con la multiplicación de los panes. Cuando Jesús, el domingo pasado, escuchábamos cómo nuestro Señor Jesucristo, que lo andaba siguiendo una multitud y no tenían que comer, Él toma 5 panes y 2 peces y con eso le da de comer a 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Eso era el Evangelio del domingo pasado. Y se acuerdan que terminaba el Evangelio con que la gente, viendo aquel milagro, dice, viendo aquel milagro, un milagro extraordinario, ¿verdad? Que cómo era posible que les había dado de comer con esas 5 panes y 2 peces a esa multitud de personas. Entonces dijeron: este es el Mesías, este es el profeta, hagámoslo rey. Y querían llevarlo a coronarlo como rey en Jerusalén, ya que se acercaba la Pascua y había una multitud de judíos. Entonces Jesús, viendo eso, se escabulló, se les escapó y ya no lo vieron. Entonces, y ahí de quedaba el Evangelio el domingo pasado, y hoy continúa que la gente vio que en aquella parte del lago ya no estaba Jesús, ya no estaba, y entonces se fueron, ni sus discípulos, y se fueron a buscarlo, se me subieron a una barca y se fueron a buscarlo a Cafarnaúm, y ahí lo encontraron en Cafarnaúm, y lo primero que le dicen es: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Te hemos andado buscando, ¿qué te hiciste? ¿Por qué no estabas? Y entonces ahí viene Jesús y trata de llevarlos de una ilusión, ¿verdad?, de que quieren coronarlo como rey por el milagro que ha hecho. Los hace poner los pies sobre la tierra y les dice: óiganme, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse.
Por eso me andan buscando. O sea, ustedes no me andan buscando porque crean en mi palabra, porque digan, oigan, estas palabras que este hombre está diciendo son palabras sabias. No, hombre, este es el hombre que necesitamos para que nos instruya, para que nos guíe. No, ustedes me siguen porque comieron ayer hasta saciarse, por eso es que me andan buscando. Y Jesús les dice, no trabajen por el pan que perecen, trabajen por el pan que da la vida. Y entonces ellos le dicen, ¿y cuál es ese pan? Y aquí es donde Jesús dice, yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. El pan que ha enviado, que ha bajado del cielo y que el Padre ha enviado aquí a esta tierra. Yo, hermanos, pensaría que quedarnos con este discurso solamente como que Jesús está haciendo referencia a la Eucaristía, de decir, no, es que Jesús solamente aquí el único es la Eucaristía, ¿verdad? Que lo va a consumar estas palabras la noche del Jueves Santo y allí, ¿verdad? Será donde se entenderá a plenitud. Siento yo que sería reducir demasiado este texto tan hermoso y tan rico. Yo, hermanos, pensaría que cuando Jesús dice, yo soy el pan de la vida, lo está diciendo en total sentido de la palabra, que Él trae la vida. Y no solamente trae la vida porque nos da su cuerpo y su sangre, sino porque también a través de su palabra hay vida en nosotros. La palabra de Dios es vida. Por eso la palabra de Dios decimos es viva y eficaz, dice la palabra de Dios. Es vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios en nuestra vida y decidimos llevar nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿cuál es la finalidad última de la palabra de Dios? Sacarnos de las garras del pecado, de la muerte y llevarnos a la vida. Porque ¿qué es lo que busca la palabra de Dios? La palabra de Dios busca hacernos ver, en primer lugar, hermanos, que no hemos sido creados para la muerte. Hemos sido creados para la vida. Y que a través de esa palabra que llega a nosotros, a través de esa palabra de vida, esa palabra de Dios, esa palabra bendita, es donde vamos a encontrar el verdadero sentido a nuestra vida. Y miren lo que dice hoy San Pablo en su carta a los Efesios. ¿Qué nos está diciendo hoy? Nos está diciendo que un cristiano se distingue por la forma como vive, por su testimonio. Lo que para un pecador, un perverso, el pecado es normal para él y no le importa destruirse él y destruir la vida de los demás. Para un cristiano no. Para un cristiano no. Un cristiano ama la vida, respeta la vida, busca la vida y lleva vida a las demás personas. ¿Qué dice San Pablo hoy? Vamos a hacer una relectura hoy del capítulo 4 de la carta de San Pablo a los Efesios. Dice, declaro y doy testimonio en el Señor. Y como decía la monición, San Pablo es uno de los mejores testimonios de conversión que tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios. Bueno, tenemos otros santos, ¿verdad? Que a mí me ha gustado siempre mencionarles, San Agustín, ¿verdad? Pero San Pablo es uno de los testimonios de conversión que tenemos en la Biblia, tan grande y tan hermoso, que además él mismo nos va a adoctrinar con su palabra después, con su testimonio y consumando su testimonio hasta entregar la vida por Cristo. Declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos. ¿Y quiénes son los paganos? ¿Quiénes son los paganos? Aquellos que no creen en Dios, aquellos que no creen en la palabra de Dios. En ocasión del año jubilar, el año 2000, el Papa Juan Pablo II va a escribir una carta y va a mencionar una palabra sobre la reevangelización. Y decía, necesitamos comprometernos todos como bautizados a reevangelizar, porque hay muchos que son bautizados, pero viviendo como paganos. Muchos que son bautizados, pero viviendo como paganos. Entonces, ¿qué significa? Un pagano
¿Qué importancia tiene la palabra de Dios en la vida de un pagano? Nada, nada. Él vive según sus antojos, según su criterio y según la corriente se lo lleva. La palabra de Dios no significa nada en su vida. Y San Pablo dice hoy, ustedes no deben vivir como los paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios, a lo vano de sus placeres, a lo que el mundo les dice. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Aquí está, que es una palabra clave en esta lectura. Han aprendido de Cristo, han oído hablar de Él y en Él han sido adoctrinados. Estas palabras son importantes, hermanos, porque si Jesús hoy nos dice que Él es el pan de la vida, en la misa que hemos dicho muchas veces, y a mí me ha gustado decirlo, en la Eucaristía hay dos banquetes. Está el banquete de la palabra, que es el que estamos ahorita, y en el banquete de la palabra, ¿qué estamos haciendo? Alimentándonos con la palabra de Dios, dejando que sea la palabra de Dios la que vaya moldeando nuestra vida, nuestra conducta, que quien vaya moldeando nuestra familia. Si es posible que sea la palabra de Dios la que vaya llamando la atención a cada uno de nosotros y nos haga ver el error en el que estamos cayendo y que nos está llevando ¿hacia dónde? Hacia nuestra destrucción, hacia la muerte. Y es de eso de lo que Jesús nos quiere rescatar. Entonces, cuando Jesús nos habla en su palabra nos quiere dar vida. ¿En qué sentido? Sacándonos de las garras del pecado y de la muerte, de donde estamos hundiéndonos y muchas veces arrastrando a nuestra familia, a nuestros amigos y a nuestra parroquia, a nuestro país, dependiendo del cargo que tengamos, ¿verdad? Dependiendo del cargo que tengamos. Por ejemplo, ayer estaba viendo yo una noticia que en menos de 24 horas en Nicaragua habían capturado a 11 sacerdotes. 11 sacerdotes los habían detenido y están presos. Es un odio a la fe, es un odio a la iglesia y odio hacia todo aquel que diga esto no es correcto. San Pablo hoy nos dice que en quien tenemos que poner nuestra mirada, nuestra atención y seguir sus pasos es Cristo, porque es Él quien nos muestra el camino. Él es el modelo, Él es el maestro. Si vamos a buscar un ejemplo de amor, no lo busquemos entre nosotros, no, porque nuestro amor es imperfecto, nuestro amor es limitado, nuestro amor es egoísta, nuestro amor es débil. Veamos el modelo de amor de Cristo, porque Jesús nos dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y muchas veces nosotros andamos buscando el modelo en otra persona. Si tú me amas, yo te amo. Si tú no me amas, yo no te amo. No, no es esa la vocación del cristiano. Y es Cristo quien nos enseña eso. Y a veces en el matrimonio, en la familia, vemos con frecuencia eso, que no hemos entendido el verdadero mensaje de Cristo del amor, el verdadero mensaje de perdón, de comprensión, de reconciliación. Y todo parte desde nuestros egoísmos. Jesús les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo, corrompido por deseos de placer. Dejen, dice San Pablo, que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo. Estas palabras a mí me gustan mucho, de San Pablo, ¿verdad? Revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Miren qué palabras más hermosas que San Pablo nos dice hoy. El viejo yo. Y me acuerdo que una vez estaba escuchando yo la misa del padre Adán Ramos y decía, hay muchos que viven arrastrando ese pellejo viejo del antiguo yo, decía. Y yo pensé, ¿y ese pellejo? Yo no me acordaba de la culebra que muda, ¿verdad?
las culebras que mudan, y cuando van caminando van dejando el pellejo, ¿verdad? Que van dejando, y ahí van batallando y retorciéndose de una manera u otra por dejar el cuero viejo que tienen. Y yo dije y él decía después, ese viejo yo es todo el pecado que tú un día dijiste que ibas a dejar al encontrarte con el Señor, pero no lo quieres dejar. No lo quieres dejar. Ahí vas arrastrando tus egoísmos, ahí vas arrastrando tus malos deseos, ahí vas arrastrando tu soberbia. Y les decía a los señores, les decía esto: no, yo no tomo, yo ya no vuelvo a tomar. Pero ahí tienen la pachita de guaro debajo de la cama. No, para alguna necesidad, para alguna emergencia. Ahí la tienen. O cuando iban a hacer retiros, había muchachas que decían: no, yo no vuelvo a usar pantalón, ¿verdad? Me acuerdo de estos retiros de hace algunos años, cuando la moda de los pantalones estaba entrando, y decían: no, yo no me voy a poner pantalón y renuncio en mi retiro, ¿verdad? Al solo llegar voy a botar todos los pantalones y solo voy a dejar la falda y los vestidos, porque yo de ahora en adelante yo voy a cambiar. Y cuando llegaban decía, y empezaban: ay, este pantalón me lo regaló mi tía, ay, este me lo puse para tal fecha, ay, este otro, no lo voy a botar, lo voy a guardar como un recuerdo. Decía el padre esa vez: todo lo que tú guardas por algún apego que tienes con eso, tarde o temprano lo vas a volver a caer. Un contacto, ¿verdad?, de una muchacha o un muchacho que te estuvo escribiendo, tú eres casado o casada, y dices: no, es que yo no le estoy poniendo cuidado a esta persona, pero no bloqueas a esa persona. O un amor antiguo, ¿verdad?, pasado, y sigues guardando aquella foto, sigues viendo lo que publica, sigues pendiente de lo que hace. ¿Qué significa? No has sido capaz de abandonar tu yo antiguo y vivir el nuevo yo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, Dios pudiera hacer grandes cosas en nuestra vida y realmente lograr descubrir lo que es vivir el Evangelio, esa buena noticia, ser ese hombre nuevo, esa mujer nueva? Pero seguimos apegados a nuestro pasado, y aún sabiendo que ese yo viejo le fue mal. Si de puro milagro de Dios sigo vivo, pero no quiero dejar eso. Y Jesús de eso nos quiere salvar. Cuando Jesús hoy se acerca a nuestra vida y nos dice: yo soy el pan de vida, yo he venido a dar vida. Hermanos, para que Jesús realmente nos dé esa vida, debemos dejar que sea Cristo quien tome las riendas de nuestra vida. Debemos dejar que sea Él quien ocupe hoy nuestra mente, nuestro corazón. Yo me pongo a pensar, porque estamos hablando de la palabra de Dios hoy, ¿verdad? Me pongo a pensar cuántas personas siguen a un pensador, algún filósofo, psicólogo, ¿verdad?, alguno de estos pensadores modernistas. ¿Cuántos siguen estas corrientes de la nueva era, verdad? No, es que mire, es que para lograr encontrar, ¿verdad?, el verdadero, ¿cómo le llaman a esto? Como el verdadero equilibrio, dicen ellos, ¿verdad? El verdadero equilibrio para lograr encontrar la paz interior. Mire, haga esto, ponga una vela de este color con este olor, prende incienso aquí, ponga esta música que lo va a llevar allá, póngase de una manera, levante una mano, cruce la pata para el otro, respire de esta manera y aquí y allá, y ahí va a encontrar usted la verdadera paz interior. Y aunque a ustedes les dé risa, pero eso lo estamos viviendo a cada rato.
Y un montón de gente que está pendiente de eso. No, es que mire, esto es lo que va a dar, ponga esto, ¿verdad? Aquí y allá. Y están pensando que conseguir seguir ciertas reglas, seguir ciertos pensamientos, incluso hay gente que va a estos esotéricos, ¿verdad? Incluso en la radio, no, es que mire, para que usted logre encontrar la paz interior, incluso si a veces usted, dicen algunos videos ahí que aparecen en YouTube y dice, para que se te quite la ansiedad, pon esta música, cierra los ojos y todo eso. Hermanos, no hay mejor forma de que se te quite la ansiedad, que se te quiten todas las cargas, que tener tu conciencia tranquila. Tener tu conciencia tranquila y estar en paz con todas las personas. Y no necesitas nada más. No necesitas nada más. ¿Cómo vas a tranquilizar tu conciencia cuando te estás comiendo a tu hermano, cuando le estás robando a esta persona, cuando estás cometiendo injusticias? ¿Cómo vas a tener, aunque pongas todas las velas que puedas en tu casa, pongas la música y te vistas de estos colores porque estos colores son los que te hacen ver? No, hermanitos. Aquí está el problema, que estamos siguiendo a otras personas esperando encontrar nuestro verdadero yo, el verdadero sentido a nuestra vida, nuestra paz interior, encontrarle un sentido a nuestra vida. Y el único que nos puede dar eso es Jesús. Es Jesús. Nadie más. Eso es, hermanos, negocio. Esos videos de YouTube y todo eso, entre más personas lo vean, más les pagan a los que los han hecho. Entonces es un negocio. Esos libros que se venden, ¿verdad? Ustedes van a ir a ver, van a una librería y van a ver un montón de libros que dice cómo vencer la depresión, cómo vencer la ansiedad, cómo encontrarte con tu yo perdido, cómo llevar tu matrimonio de la mejor manera. No gaste dinero por gusto. El mejor lugar para encontrar tu verdadero yo, encontrar tu paz interior, es a los pies del sagrario, donde está Jesús. Ahí. Por eso a mí me gustó tanto una historia que me contó una señora, acuérdense que hay personas que vienen de ni siquiera conocer quién es Dios, ni quién, hablan de la Eucaristía y ni siquiera saben qué es la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, y me acuerdo de esa historia tan bella, un testimonio que compartió una hermana conmigo, que dice de que ella estaba pasando un momento tan difícil económico, en su salud, en su familia, o sea, su vida estaba destruida, desboronada totalmente. Y entonces, y se acercó a una señora porque le dijo, me siento mal, era su amiga, para contarle algo, cómo se sentía, y le dijo, anda al Santísimo, le dijo. ¿Y qué es eso?, le dijo. Mira, le dijo, vas a entrar a la iglesia, le dijo, y a un ladito, le dijo, hay como una capillita, le dijo, una casita chiquita dentro de la iglesia, le dijo, y ahí entra, le dijo, ahí está el Santísimo, entra, le dijo. El Santísimo, dijo él. ¿Saber qué será eso? Pero en la desesperación, ¿verdad? Cuando alguien anda desesperado, si le dicen que se aviente de cabeza, se avienta, ¿verdad? Entonces, fue aquella señora y entró a la iglesia. Así había entrado a la iglesia algunas ocasiones y se sentaba así como todos nosotros, ve a la misa, el padre predicaba y allá estuvo. Y a seguir, ¿verdad? Que a veces sabía cómo contestar y a veces no sabía cómo contestar y mejor se quedaba callada, ¿verdad? Entonces, cuando entró a aquel cuartito, ella solamente vio una cosa redonda que tenía como rayitos para un lado y para otro y en el centro una cosita blanca. Pero cuando puso ahí un pie, le entró una ganas de llorar.
unas ganas de llorar, y vio que habían unos reclinatorios y dijo, bueno, aquí es el Santísimo. Aquí es el Santísimo. Y lo que hizo fue, se agachó y se puso a llorar. Pegó una llorada, dice, pero llorada. Bueno, ese era me acuerdo cuando traje la custodia. Nosotros tenemos una custodia así grande acá. Entonces cuando yo llevaba la custodia, ¿verdad? Yo la venía trayendo, estaban unos niños aquí en la iglesia, y cuando vieron la custodia dijeron, ¡qué santisimote! ¡Qué santisimote! Para muchos, el Santísimo no saben qué es la hostia consagrada. No saben. Piensan que la custodia es la custodia, ¿verdad? Y no saben que es el pedacito de pan que está ahí, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ella vio todo aquello y no supo que era el Santísimo, pero ella vio flores, vio velitas, vio unas imagencitas y vio esa ruedita ahí y todo eso. Al siguiente, en la noche le llama y le dice, gracias niña fulana, mire, he ido, le dijo, ahí, a ese lugar, y he sentido una paz tan grande, pegué una chillada, le dijo, pero he salido, le dijo, como que si todas las cargas me las han quitado, le dijo. Los problemas ahí están, le dijo, pero siento que como que esa gran carga que me estaba aplastando me la ha quitado. Pues al siguiente día fue de vuelta y ya encontró a una señora ahí y le preguntó, mire, ¿y qué es el Santísimo? Shh, cállese, le dijo, aquí no se habla, le dijo. Pero ¿y qué es el Santísimo? Le voy a explicar, y se la sacó. El Santísimo es lo que usted ve blanquito, le dijo. Esa es la presencia de Jesús en la Eucaristía. Es Dios mismo, le dijo, que está ahí. Todas estas son imágenes, pero ahí está Dios. De verdad, le dijo. Sí, le dijo, ese es Dios. Y ya no se inclinó en el reclinatorio, sino que se fue a hincar enfrente de él. Y me dice, Padre, ahí comenzó mi sanación. Ahí comenzó mi liberación y ahí inició el cambio en mi vida. Dios tomó todo. Dios tomó todas esas cargas. Dios tomó todos mis problemas. Y Dios empezó a hablarme. Y ahí nació un deseo por querer escuchar la palabra de Dios, por querer escuchar prédicas, escuchar homilías, y ella pasa escuchando homilías, escuchando prédicas, y luego leyendo los evangelios, y Dios me está hablando. Y me dice, oye ella, qué lejos estaba yo de Dios, qué lejos estaba. A muchas personas, me dijo, cuando están pasando esos problemas, lo primero que le dicen, anda que te hagan una limpia, anda donde el brujo, anda esto, anda lo otro, cuando la solución está a los pies de Jesús. Por eso yo digo, cuando Jesús hoy nos dice, yo soy el pan de la vida, es Él mismo, es su palabra, es su Eucaristía, es estar cerquita de Él. Por eso hoy Jesús nos invita, hermanos, a acercarnos a Él y a dejar en Él nuestras cargas, a dejar en Él nuestras fatigas, nuestros problemas, y a dejar que sea Dios quien guíe nuestra vida, que sea Él quien arranque de nosotros todo aquello que no viene de Él, y que sea Él quien gobierne, quien dirige, quien santifique, quien renueva, quien moldee cada una de nuestras vidas, nuestras familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.